vais a tener la oportunidad de observar en la palabra de Dios de hoy la insistencia en la vida después de la vida, por medio del relato del libro de los Macabeos, el segundo libro de los Macabeos, donde la palabra de Dios de hoy, en la primera lectura, nos hace referencia a la muerte de los 7 hermanos, que siempre ha sido una lectura sobrecogedora, pero yo quiero insistir fundamentalmente en la dirección de la palabra de Dios de hoy. Confiad en Dios, que Dios es misericordioso, pero también da la vida eterna. Por eso su misericordia y por eso fundamentalmente el perdón. Dice concretamente el texto, ante la muerte de cada uno de los hermanos que mantuvieron fielmente su condición de creyentes, que era admirable cómo dieron razón de su fe. Y la razón fundamentalmente está resumida en el texto de lo que expresó uno de los hermanos. Vale la pena morir a manos de los hombres cuando se espera que Dios mismo nos resucitará. Estamos hablando 200 años antes del nacimiento de Jesucristo, con la persecución de Antíoco IV Epífanes, un seleúcida que castigó mucho al pueblo de Dios, a Israel, y que mantuvo de alguna manera una cierta tensión con los hombres y mujeres de su entorno. Me recuerda también aquel acontecimiento, el martirio de los 51 jóvenes seminaristas de Barbastro, que murieron también recientemente en nuestra guerra civil, cuando ellos confiesan cómo fue su actitud en este tiempo de persecución y de muerte. Y es bonito ver cómo ellos vieron realmente la situación, pero no se pusieron nerviosos, confiaron en Dios, vivieron con fortaleza el dolor por la persecución, pero testimoniaron su fe y perdonaron siempre a sus perseguidores. Uno de los últimos que murieron confiesa en una carta que conservamos lo siguiente: pasamos el día animándonos para el martirio. Rezábamos por nuestros enemigos y por nuestro querido instituto. Cuando llega el momento de designar a las víctimas de todos los que iban a esa tarde a salir para que fueran sacrificados, ellos se ponían contentos cuando les nombraban para ponerlos en la fila de los elegidos. Y dice que andaban como impacientes hasta que llegara el momento, y algunos, dicen, hasta besaban los cordeles donde habían estado atados, y dirigían palabras de perdón por la turba que les iban a matar, camino del cementerio, y les oían desde dentro como los que ya iban camino de la gloria gritar «¡Viva Cristo Rey!» y cómo perdonaban a sus perseguidores. En definitiva, todo martirio tiene un punto común: la fe en Jesucristo y la confianza en que el Señor da la vida después de la muerte. Atended ahora lo que dice San Pablo en la carta a los Corintios, concretamente en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, cuando Pablo habla de la resurrección del Señor. Y él se pregunta: ¿cómo dicen algunos que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco ha resucitado Jesucristo. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido, es vana. Nuestra esperanza en Cristo acaba en esta vida, como los hombres más desgraciados del mundo seríamos si realmente acabara todo aquí. Pero no, dice Pablo con fuerza: Cristo ha resucitado de entre los muertos, el primero entre todos. Así que hay motivos para la esperanza y hay motivos para seguir confiando. Esto es exigente, porque si confiamos en la vida después de la vida, quiere decir que tenemos que ser buenas personas aquí y ahora. Un cristiano no puede pasar por alto esta realidad, porque, entre otras cosas, lo confesamos cada vez que recitamos el credo. Creo en la resurrección de los muertos, creo en la vida eterna. Y si los muertos resucitan y la vida eterna es una realidad como nos dice el Señor,
hay que ser buenas personas. Tratar a los demás como imagen de Dios que son. Vivir en la responsabilidad de la verdad y, en consecuencia, en la justicia y trabajar por la paz. Todo por imitar el amor extraordinario de Dios y cumplir la promesa de eternidad a la que nos lleva si nos dejamos llevar por el Señor. Queridos hermanos, que me escucháis con paciencia, este mundo en el que nos ha tocado vivir, inmanentista, que de alguna manera da culto al relativismo, necesita testigos. Necesita testigos seguros de la fe, con la misma fuerza de los hermanos en el relato del libro de los Macabeos o de los mártires que he hecho referencia en Barbastro, de estos jóvenes seminaristas claretianos. El mundo necesita testigos valientes de la resurrección del Señor, creyentes en la vida, que o bien en la predicación, o bien en la catequesis, en la enseñanza de la religión, en la vida, en la relación con los demás, sean testigos, testigos del amor de Dios y de la vida que regala el Señor. Y es importante no olvidar lo esencial, mantenernos cimentados en nuestro Señor Jesucristo. Dios es el que nos da la fuerza. Dios nos regala el Espíritu Santo. Y nosotros estamos llamados a ser testigos de este amor. No os canséis, no os dejéis llevar de los vientos que pueden azotarnos por un lado o por otro y que pueden hacer zozobrar nuestra barca. Si el Señor está dentro de nosotros y está con nosotros, no hay que temer. Hombres de poca fe, le dijo el Señor a los discípulos cuando temían por la vida de ellos estando en la barca en medio de una tormenta. ¿No veis que estoy yo aquí? Si el Señor está aquí, mucho ánimo, a seguir adelante, seguid trabajando, porque la responsabilidad de la vida eterna que nos regala el Señor hace que seamos cada día mejores cristianos, mejores personas, mejores ciudadanos. Que Dios os bendiga, que el mundo necesita de vosotros, aunque el mundo os critique. Que así sea.